Buenas tardes, mi nombre es Edgar Ramírez, soy miembro de la Regional Montecristo de APRESID y soy el actual director del programa internacional de APRESID. Hoy es miércoles 26 de agosto, son las 16:30 en punto y les doy la bienvenida desde Córdoba. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Estrategias de Control de Malezas en Planteo de Maíz y Sorgo a cargo del ingeniero Alejandro Piñeiro. Les paso unos parroquiales antes. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas. Y al final de la presentación trataré de pasarles todas al orador para que pueda responderlas. Creo que vamos a tener tiempo suficiente para hacerlo, así que tranquilos en ese sentido, pero sería bueno de no dejarlas para último momento. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar los oradores que estén registrados en el Congreso, y a través de la misma pueden chatear con ellos o incluso programar reuniones. También les pido que no se olviden de pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de institución y contenido exclusivo por los asistentes. Le aprovecho para presentarlo a Alejandro. Alejandro es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Rosario, Zavalla, y actualmente se desempeña como gerente de herbicidas para UPL en Argentina. Ahora sí, los dejo con Alejandro. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandro Piñeiro, soy gerente de productos herbicidas en UPL y hoy vamos a estar compartiendo una charla acerca de las estrategias de manejo de malezas en planteos de soja y maíz. Bueno, para comenzar me gustaría primero contarles un poco acerca de UPL. UPL es una compañía de origen india que tiene más de 50 años dentro del mercado de protección vegetal. Actualmente, luego de la incorporación de Arista Life Science el año pasado, se convirtió en una de las principales empresas a nivel mundial de protección de cultivos. Y como pudieron apreciar en el logo en movimiento, nuestro propósito es generar una red de agricultura abierta al mundo que permita un crecimiento sostenible para todos, sin límites y sin fronteras, que es lo que representa el logo en vivo movimiento. Esto es, sin más, el propósito de la compañía. Y para ir arrancando un poquito en el contexto de malezas, siempre me gusta ver cómo estamos hoy en día en Argentina en la distribución de malezas y cómo vino evolucionando este fenómeno de las malezas resistentes en los sistemas de producción argentinas, ¿no? Como verán hacia la izquierda, Amaranthus representa hoy en día una de las principales malezas más problemáticas en los planteos de lo que es soja y maíz. Y estas últimas dos campañas ha empezado a tener mucho más relevancia lo que son las gramíneas, Echinocloa e Ileucine. Ahora bien, si uno piensa, ¿qué pasaría si nos encontramos en la conjunción de todas las malezas resistentes? Y si uno se fija, puede ver que en la zona núcleo, claramente, el escenario de malezas resistentes se está complejizando año a año, en donde podemos ver que tenemos no solamente Amaranthus, sino también el complejo de gramíneas, y en este caso no he colocado otras malezas nuevas que están apareciendo, como son el complejo de nabolsas o las brasicáceas. O el mismo Lorium, que en la zona norte de Buenos Aires ya está ocasionando severos problemas para los cultivos invernales y que de no ser controlados adecuadamente durante la parte invernal se pueden tornar un problema para los cultivos de maíz y soja. Ahora bien, si vamos a lo que es el cultivo de maíz y hacemos referencia a la parte de la aparición en los diferentes momentos de uso de herbicidas o momentos de plantear estrategias de control, porque creo que es mejor hablar de estrategias de control y no abarcar solamente lo que es las estrategias químicas, sino también empezar a considerar otras estrategias como lo que son los cultivos de cobertura o en sí cultivos invernales que son muy importantes para empezar a rotar modos de acción y a ingresar nuevos cultivos para manejar de forma diferente las malezas. En este sentido podemos ver que durante los periodos invernales, antes de la siembra del cultivo de maíz,
podemos encontrarnos, dependiendo en la zona que estemos, a malezas como lolium, cardos, nabos. ¿Por qué hablo de dependiendo de dónde estemos? Porque como vieron en el mapa, la distribución es heterogénea. Estas últimas campañas, Lorium se ha aumentado su presencia en los lotes de lo que respecta a la zona norte de Buenos Aires, y también como viene creciendo año a año en la zona sur donde predomina el cultivo de trigo. Tengamos en cuenta que es una maleza invernal y ella va a estar asociada a los cultivos invernales. Otra de las malezas principales que está creciendo en la zona sur de Córdoba es los cardos. Se ha detectado presencia de múltiples resistencias, con lo cual está tornándose se está tornando complejo su manejo en los que son los barrechos invernales. Esto es importante tener en cuenta también en este sentido, que podríamos estar utilizando alguna estrategia de un cultivo de cobertura para mitigar su posible aparición o distribución en los lotes. Una de las malezas que venimos trabajando e intentando controlar eficientemente año a año es rama negra, ¿no? Y acá podemos tener diferentes estrategias o aproximaciones para su control. Una de las aproximaciones que no incluye un control químico es los cultivos de cobertura. Son muy eficientes para controlar esta maleza o no permitir su germinación por una cuestión de llegada de luz y competencia por los nutrientes y el espacio, ¿no? Otra de las estrategias que tenemos para rama negra es el control químico. En lo que respecta al planteo de maíz, uno puede hacer la utilización de productos residuales durante lo que es barbecho largo, para luego volver a utilizar un producto residual en presiembra, preemergencia de cultivo de maíz. En el caso de que el control no sea eficiente durante los periodos de barbecho o residuales en preemergencia, podemos también encontrar soluciones para los controles en postemergencia, como lo pueden ser las tecnologías nuevas de maíces donde permiten la incorporación de un hormonal, o incluso en materiales que sean resistentes al glufosinato de amonio. Ahí vamos a poder estar utilizando Lifeline. Otra de las malezas que preocupa gravemente hoy en día, y creo que es las dos principales a nivel nacional, es Amaranthus y el complejo de gramíneas estivales. Estas malezas son las que terminan de decidir qué tipo de herramientas o qué tipo de estrategias y manejo vamos a realizar sobre ellas basándonos en el cultivo que vamos a sembrar. También dentro del control de amarantos y gramíneas predomina hoy en día el uso de herbicidas residuales aplicados en presiembra del cultivo, y en el caso de que las condiciones ambientales o otro tipo de cuestión no permita su adecuado funcionamiento, también tenemos que tener en cuenta que tenemos opciones para post-emergencia. Existen hoy en el mercado una gama no tan grande, hay un número reducido de modos de acción para la aplicación en post-emergencia, como lo pueden ser el grupo de los HPBD, o también hormonales para el caso de Amaranthus, y en el caso de gramíneas tenemos las tecnologías que permiten la inclusión de lo que son los graminicidas POP, y además tenemos también lo que es Lifeline, que en caso de Lifeline vamos a estar controlando ambos grupos de malezas, ya que el Lifeline está posicionado y registrado para el control de Amaranthus y gramíneas. Cuando pasamos a un planteo de soja, y nos dividimos también en la parte de espacio desde el barbecho largo hasta post-emergencia de cultivo, vamos a encontrar nuevamente las mismas malezas que van a poder generar una competencia con el cultivo. En este sentido, UPL tiene desde la parte química de control, de estrategias de control a Dynamic como una herramienta más que importante. ¿Por qué más que importante? Porque es un herbicida residual el cual posee un modo de acción diferencial para lo que es el control de rama negra, por ejemplo. Y es importante tener en cuenta este concepto de que es otro modo de acción y no es ALS. Acuérdense que esta campaña desde APRESID, desde REM,
se empezó a comunicar que ya hay una alerta amarilla en rama negra para lo que es el grupo de las ALS y otros modos de acción también. Y es importante saber esto porque el grupo de ALS es el que mejor controla a rama negra. ¿Y qué pasaría, no, si nos quedáramos sin esa herramienta para controlarlo? Por eso es importante rotar los modos de acción y tratar de mitigar esa aparición o distribución de la resistencia ya en vías de ser una alerta roja. Dynamic amicarbazona es un herbicida residual para el control de malezas, como lo es Amaranthus, también en posicionados más cercanos a lo que es la emergencia de los cultivos, como puede ser maíz. Las características que tiene son dos características fundamentales en la hora de cómo se comporta el producto. La solubilidad le permite atravesar esa cantidad de rastrojo que puede generalmente llegar a quedar, por ejemplo, luego de un cultivo de maíz, que va a ir a un cultivo de soja, y es importante saber que esa propiedad de los productos es la que te permite que frente a pocos milímetros, como lo que está pasando hoy en día, que reina en muchas zonas de la Argentina una sequía marcada y algunas precipitaciones, saber que Dynamic en esas situaciones, con tan solo 15 milímetros, puede incorporarse dentro de la matriz del suelo y ejercer su efecto herbicida sobre las malezas. Otra de las características que viene asociado también a estas condiciones adversas es su estabilidad. Y es importante saber que es un producto estable porque uno lo puede aplicar y capaz que no llueve durante, por ejemplo, 20 días. El producto es muy noble y no se va a degradar, el cual no va a haber afectado en gran medida su residualidad. Otra característica importante es una cuestión de registro. El producto posee registro para barbecho, sabiendo que hoy en día no hay muchos productos que estén registrados para el control, por ejemplo, de rama negra en la situación de barbecho. Cuando asociamos al producto dinámico con el posicionamiento y las curvas de nacimiento de las malezas, por ejemplo, en este caso les traigo las curvas de nacimiento de diferentes zonas de rama negra, es interesante ver cómo posicionado durante los barbechos invernales podemos estar controlando los principales picos de nacimientos de rama negra. Y tenemos que tener en cuenta que estas curvas de nacimiento son más orientativas, tendríamos que estar utilizando las curvas de nacimiento de la región en donde estemos. Y de esta manera con Dynamic vamos a estar rotando modos de acción para disminuir esa presión de selección que estamos charlando sobre lo que es ALS. Otra característica importante que gracias a su modo de acción diferencial vamos a poder estar rotando los modos de acción en el caso que tengamos que aplicar otro herbicida más adelante. Cuando vamos a posicionar el producto hacia lo que es barbecho intermedio, cuando vamos a un planteo a soja, Dynamic te va a estar proveyendo de lo que es el control de coniza y también la maleza más importante, ¿no? Porque durante ese periodo se produce el primer pico de nacimiento de lo que es Amaranthus, la maleza más complicada de manejar hoy en día en los sistemas de soja. Por eso Dynamic es importante el posicionamiento en barbecho intermedio al cultivo de soja, porque no solamente va a estar controlando lo que es el pico de nacimiento de rama negra, sino también que va a estar controlando el principal pico de nacimiento de Amaranthus. Y como les venía comentando, gracias al modo de acción de Dynamic vamos a estar rotando modos de acción y pudiendo, en el caso de hacer una estrategia de overlapping, rotar con otros modos de acción que son más específicos del control de Amaranthus, como lo son PPO. En nuestro caso, en la estrategia de overlapping, UPL está promoviendo el uso de tripsin, siguiendo con el concepto de rotación de modos de acción. Y también hay que tener en cuenta que Dynamic es un herbicida que puede ser un muy buen partner de Upstage. Y Upstage es clomazone. ¿Y por qué nombro a Upstage en este posicionamiento de barbecho intermedio?
porque también en ese momento se van a estar produciendo los primeros nacimientos de gramíneas. Y en gramíneas creo que tenemos que empezar a hacer la inclusión de otros modos de acción para tratar de disminuir la presión de selección sobre todo lo que es el modo de acción de ACC-ASA. En el caso del cultivo de maíz, cuando uno posiciona Dynamic, en este momento va a estar haciendo posicionado en el momento de pre-siembra, pre-emergencia del cultivo. Y en el caso de maíz, desde UPL estamos recomendando la incorporación de stream, que es S-metolaclor. Y de esta forma vamos a estar aumentando el espectro de control de malezas, incluyendo también lo que son gramíneas. Importante tener en cuenta las dos características que les nombré, la estabilidad y solubilidad. Más que nada estabilidad porque frente a lo que son los maíces de primera, ahí vamos a estar teniendo mayor estabilidad frente a un momento donde necesitamos que la residualidad del producto sea la mayor posible, porque en siembras tempranas sabemos que los picos de nacimiento de las malezas están un poquito más adelante. Entonces, tener esa residualidad que provee Dynamic para el control de Amaranthus es muy importante. Y otra característica, otra cuestión importante que está asociada a su característica es que en el caso de tener que hacer una aplicación post-emergente, vamos a estar pudiendo incluir un HPPD sin tener problemáticas de estar aplicando dos HPPD dentro del mismo cultivo de maíz. Cuando nos vamos a un cultivo de maíz más tardío, podríamos también utilizarlo en un barbecho intermedio, pero también está el posicionamiento de preemergencia del cultivo. Para mostrarles un ensayo en la zona de Córdoba, les traje para mostrarles un ensayo en las vertientes en Córdoba, en cual el producto fue posicionado y comparado contra atracina y S-metolaclor, que es hoy en día una de las estrategias de control de malezas más utilizadas. Acá vemos como Dynamic en la imagen hacia la izquierda, el producto luego de 50 días de aplicado sigue teniendo un control excepcional, y miren lo que es la presión en el lote de Amaranthus en la foto del medio. La verdad que es una presión muy elevada, y sobre la derecha podemos ver la performance de atracina con ese metolaclor, que la verdad que es una imagen que se viene viendo año a año. Dentro de lo que es Dynamic, no solamente posee dentro de su registro el control de rama negra, sino también que tiene registro para otras malezas, como una maleza importante dentro del cultivo de maíz, como Hipomoea. Sabemos que las enredaderas son muchas veces generadoras de problemas a la hora de la cosecha. Otra foto de la atracina, como les decía, es una imagen que vemos viendo año a año, que cada vez está perdiendo eficacia. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un producto como Dynamic? La principal cuestión que tenemos que tener en cuenta es el contenido de arena de los suelos en el cual va a ser aplicado. Este no debe ser mayor al 70%, y en lo que son los planteos a maíz, y siempre la recomendación con el agregado de stream. Las dosis van a variar según el tipo de suelo, y en el caso de que tengamos que aplicarlo en el barbecho intermedio a soja, tengamos en cuenta que el contenido de arena no debe ser mayor al 50%. Lo mismo va a suceder con la dosis, hay un rango de dosis dependiendo del tipo de suelo que estemos por aplicar. Pero para mayor seguridad, yo les recomiendo que se comuniquen con el departamento técnico de la compañía para que podamos asesorarlo de la mejor manera. Yendo un poco a lo que es soja, les traje para mostrarles Strip-C, que es nuestro herbicida preemergente del cultivo de soja. Y creo que es importante este producto hoy en día en los sistemas de manejo de malezas de soja, porque es un producto que posee dos
dos principios activos con dos modos de acciones diferenciales a lo que hoy en día hace la gran mayoría del mercado. Tengamos en cuenta que alrededor del 65-70% del mercado está siendo aplicado con un producto de modo acción PPO, con lo cual la presión de selección es bastante elevada. Por eso es importante incluir dentro de la rotación a soja un producto como Tripsin, que te va a estar proveyendo no solamente de esa eficacia que uno necesita para ingresar dentro del cultivo con la mejor performance y mayor eficacia en control de malezas, sino que también tiene otras virtudes, como lo puede ser su banda toxicológica verde, su registro para aplicación en preemergencia de cultivo, que nos está brindando esa seguridad de que si hay algún problema y no pudimos aplicar el producto antes de la siembra, podemos estar aplicándolo hasta preemergencia del cultivo de soja. Y también es importante saber que se puede aplicar en preemergencia de cultivo de soja porque nosotros tenemos que buscar que esa persistencia, esa residualidad de control sea dentro del cultivo de soja. Porque una vez que una maleza nace dentro del cultivo de soja, sabemos que las herramientas de control que tenemos son muy escasas. Otra característica importante del producto, gracias a su formulación ZC, tiene una alta estabilidad que permite que no se degrade por luz y tampoco sea retenido en rastrojos. Cuando vemos las curvas de nacimiento de Amaranthus y el posicionamiento de Tripsin para soja de primera, fíjense que estamos haciendo uso de un producto con una persistencia prolongada que vamos a estar controlando esos principales picos de nacimientos de Amaranthus. Y es importante tener en cuenta que en preemergencia debemos aplicar los productos residuales que van al suelo con el lote limpio, con la menor cantidad de cobertura posible verde. Y esto es fundamental saberlo porque si un producto residual es aplicado con cobertura verde, el mismo va a ser retenido por esa masa verde y no va a ejercer su efecto residual o va a ser disminuida. Por eso es importante tratar de controlar antes las malezas de la aplicación del producto residual para luego aplicar el producto preemergente residual lo más limpio posible. En el caso de un planteo a soja de segunda, Tripsin, gracias a su baja retención en rastrojo, es una muy buena herramienta y además que vamos a poder aplicarlo muy cercano a la emergencia. Sabemos que en ese momento corremos contra los tiempos cuando estamos cosechando el trigo y viene la sembradora atrás y viene el aplicador atrás. Por eso es importante tener en cuenta un producto como Tripsin que te va a estar brindando esa seguridad de no fitotoxicidad para el cultivo. Este es un ensayo que quiero mostrarles en la zona de Chacabuco. Este ensayo fue aplicado la campaña pasada. En la foto superior podemos ver la presión del lote de Amaranthus. Fíjense que es impresionante la presión de Amaranthus que tenía ese lote y la performance de Tripsin fue más que excelente en la foto inferior. Creo que es interesante tener en cuenta un producto de estas características porque tenemos que llegar libre de malezas a ese momento en el caso de que vemos en la foto que todavía no tiene el surco cerrado las hojas. Sabemos que tenemos que lograr que el lote esté libre de malezas hasta el cierre de surco, porque una vez que la luz es captada por el cultivo de soja, esta no deja de generar ese estímulo de nacimiento en lo que es Amaranthus. ¿Cuáles son las recomendaciones de uso del producto? Tenemos que tener, en cuanto a la parte edáfica, saber que si el lote tiene mayor a un 75% de arena, el producto no debería ser utilizado. Otra de las características importantes a tener en cuenta es la agitación del caldo por su formulación ZC. Tendríamos que estar utilizando mínimamente 80-90 litros de agua también para tener esa cobertura homogénea en lo que respecta a la aplicación.
no debería ser mezclado con glifosatos sales potásicas, porque estamos viendo que los glifosatos sales potásicas están teniendo algún tipo de incompatibilidad con el producto. Y las dosis van a rondar también según el tipo de suelo. Pasando más a lo que es las aplicaciones post-emergentes, quiero mostrarles la herramienta Celebrate para el control de gramíneas, que las gramíneas hoy en día son más que nada un problema a la hora de estar en una post-emergencia del cultivo de soja. Últimamente, estas últimas campañas se vienen viendo algunas fallas o unos controles erráticos con graminicidas. Y acá tenemos que hacer la salvedad de que este producto tiene una combinación de dos graminicidas, ¿no? Clethodim más Quizalofop, es un DIM y un FOP. Si bien uno piensa que los dos son el mismo modo de acción, son dos familias químicas diferentes, los cuales tienen un comportamiento diferencial cada uno por sí solo. Y en la combinación de estos dos productos, estos dos activos, logramos un producto con características diferenciales, que con su sinergismo aumenta la velocidad de control y el espectro de control. Y cuando hablamos de espectro de control, quiero extraerle este cuadro que nosotros desarrollamos cuando estuvimos probando el producto en sus estancias experimentales, y fíjense cómo cada uno por sí solo tiene un control diferencial en las diferentes malezas, ¿no? Y cuando combinamos los dos activos, logramos un producto con un equilibrio y un control superior a la aplicación de cada uno por sí solo. En la foto de la derecha, como pueden ver, esto es un ensayo que fue llevado en la zona de Verdier sobre el Lolium con Celebrate, y miren la contundencia de control que tiene frente a una estrategia normal de control que se utiliza para el control de Lolium, que es Clethodim. Acá tenemos que tener en cuenta que Clethodim es una herramienta muy utilizada en Lolium, pero también tenemos otro tipo de producto como lo puede ser Celebrate, que lo que te va a estar dando en este caso es mayor velocidad y eficacia de control. Esto es otro ensayito sobre soja para lo que es Echinocloa. Fíjense, la estrategia de control que generalmente se utiliza también es Clethodim. O sea, volvemos a utilizar un DIM en otro tipo de gramíneas. Hoy la utilización de Clethodim ha aumentado año a año, y es una de las principales herramientas que tiene hoy en día en mente el productor a la hora de tomar una decisión frente a una problemática como gramíneas. Por eso es importante conocer y tener en cuenta a Celebrate, ya que no solamente va a estar teniendo dentro de su composición Clethodim, sino que también tiene quizá la FOP, que es lo que te va a estar dando es una menor presión de selección sobre las gramíneas. Nuevamente, vemos que el control del producto es excepcional para lo que es el complejo de gramíneas en soja. Para ir finalizando, un poco resumiendo los productos que hoy tenemos desde UPL para brindar soluciones al manejo de malezas, tenemos a Dynamic como un producto residual que puede ser utilizado desde barbecho largo hasta barbecho intermedio en los planteos a soja para el control de malezas de hoja ancha. Lifeline como un producto de contacto, un producto que puede ser utilizado con otros sistémicos, porque Lifeline es glufosinato de amonio al 28%, y sabemos que el glufosinato de amonio es un producto de contacto de acción lenta que permite el ingreso de otros productos sistémicos en cuando uno necesita mezclar, por ejemplo, un 2,4-D con algo para tener control de rama negra. Otro de los posicionamientos que vemos muy importantes en Lifeline es el control del Lolium, en donde puede ser también utilizado en casos que tengamos que usarlo como un doble golpe. Lo mismo sucede para rama negra. Lifeline es una muy buena herramienta para utilizarlo en un segundo golpe en el control de rama negra. En el caso de que tengamos problemas de gramíneas, desde barbecho largo hasta post-emergencia, podemos estar utilizando Celebrate como una herramienta superadora y de mayor contundencia de control frente a las problemáticas de gramíneas.
Nuestro herbicida estrella para lo que es las aplicaciones de residuales en preemergencia de cultivo de soja es Tripsin, y te va a estar brindando esa rotación de modos de acción con una performance superior a lo que es una mezcla de un PPO con una clorocetamina. Y para lo que respecta de lo que es aplicaciones en post-emergencia, nosotros tenemos dentro de nuestra paleta Blazer, que es acifluorfen, que su característica diferencial es que no posee carryover hacia cultivos sucesores. Para pasar al planteo de maíz, UPL tiene dentro de su portfolio a Dynamic nuevamente como una herramienta residual para el control de hoja ancha, y nosotros estamos recomendando, como venimos charlando, a Dynamic más Stream, porque de esa manera vamos a estar ampliando el espectro de control en lo que respecta a gramíneas. Para las aplicaciones en post-emergencia, en maíces resistentes a glufosinato de amonio, Lifeline es una excelente herramienta para rotar modos de acción, porque sabemos que en maíz contamos con una reducida cantidad de modos de acción para controles de malezas en post-emergencia. Lifeline puede ser utilizado en las nuevas tecnologías de maíces con otros productos como lo son los graminicidas, o también hormonales en los materiales en los cuales son resistentes. Por eso UPL viene trabajando ya hace varios años sobre construir una paleta robusta, una paleta que tenga las opciones de rotar modos de acción, porque lo que tenemos que hacer es rotar los modos de acción para tratar de disminuir las apariciones de resistencias, o en el caso de que ya haya, tratar de reducirla y mitigarla, ¿no? Porque como pasa en el caso de rama negra, tenemos que tratar de empezar a rotar los modos de acción y hacer que esa expansión de esa resistencia sea lo más lento posible. Espero que les haya gustado la charla. Les dejo mi mail, mi contacto, por cualquier consulta que tengan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. La verdad que muy interesante. Todos sabemos que las empresas en general nos dicen que no va a haber nuevos desarrollos de moléculas y que tenemos que usar lo que hoy hay disponible, y la verdad que esta paleta de productos que presentaste, que muchos son conocidos, pero mezclados de manera distinta y sobre todo usados estratégicamente en el momento óptimo, es como que nos permiten pelear con el tema de las malezas, ¿verdad? Han llegado varias preguntas, te las voy a ir haciendo. Hay muchas que las fuiste respondiendo sobre la marcha, es como que se adelantaron, pero de todos modos no está de más que las repitas. Una pregunta es, ¿cuántos días previos a la siembra se recomienda usar Dynamic en soja? ¿Cuál es su comportamiento en las diferentes texturas de suelo? ¿Y algún caso de fitotoxicidad que puedas comentar? Bien, muy buena la pregunta. Mira, desde Marbete nosotros estamos recomendando por lo menos 45 días antes de la siembra del cultivo de soja. Hay que tener en cuenta las primeras precipitaciones luego de la aplicación del producto. Por eso una vez que estás planificando aplicar Dynamic, tenés que tener en cuenta que sea aplicado lo más cercano a una lluvia para que el producto se incorpore correctamente. Caso de fitotoxicidad, o qué tenés que tener en cuenta para la fitotoxicidad, tener en cuenta la cantidad de arena y no irte a suelos de mayor de 50% de arena, no vas a tener problema. Y cuando uno habla de suelos de 50% de arena, estás diciendo que las zonas de La Pampa o algunos suelos del sur de Córdoba no podremos estar aplicando este tipo de productos. Sí, es un producto muy, muy seguro para todo lo que es la zona de Buenos Aires Norte, Buenos Aires en sí, Santa Fe, este de Córdoba, norte de Córdoba, en donde tengas las posibilidades de ingresar, que no tengas más de 50% de arena. Y cuando hablamos de contenido de arena en el suelo, siempre hay que tener en cuenta la no generalización de las texturas de los suelos, porque podemos tener dentro de cada suelo zonas donde tengamos diferente tipo de textura, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta ese tipo de suelo ahí. Después, ¿podrías
a repetirme, no sé si me olvidé de contestarle algo. Sí, ¿cuántos días previos de la siembra recomendás usarlo? Ahí 45 días antes estábamos recomendando. Uh-huh. Y te la pregunto esta yo, un poco va en línea con lo que dijiste, recomendás 45 días, pero viste que este año el tema lluvias está haciendo una lotería, un tiro de taba, y vos lo aplicás, digamos que a lo mejor no podés sembrar cuando tenés previsto hacerlo, no tenés problema, no te conviene a lo mejor demorarte un poquito en la aplicación por las dudas que las lluvias no se presenten. En el caso de Dynamic, como bien había comentado, es un producto muy estable que no se degrada frente a condiciones de altas temperaturas o luminosidad o que no se incorpore el producto. O sea, no vas a ver comprometida su performance si vos tenés un lapso, a veces te decía más o menos 2 semanas, 20 días, que no te llueva. En ese sentido, es mucho más estable que, por ejemplo, cuando lo comparás con una tracina que sí sabes que tenés un poco de degradación de producto. Por eso siempre uno habla de la aplicación lo más cercano a la lluvia o programa, y también tener en cuenta que si hay un periodo muy largo de lluvias, lo más probable es que las malezas no nazcan. Entonces ahí capaz que te tendrías que estar evaluando eso en los nacimientos de las malezas y cuando te va a ocurrir la lluvia, porque, por ejemplo, hoy acá en la zona de Pergamino llovió y lo más probable es que empiece a haber nacimientos de rama negra. Entonces, si uno pudo prever esa lluvia una semana anterior y aplicar un producto residual, vas a estar cubriendo todos esos nacimientos que tenés ahora. Está claro, está claro. Otra pregunta. ¿Están en proceso de registro de algún herbicida para uso en cultivos de servicios? Estamos evaluando la paleta actual que tenemos. Si bien yo nombré los productos que uno está haciendo foco desde UPL, UPL tiene una paleta muy amplia de productos que los invito a acercarse a la web de UPL para conocer todas las herramientas que tenemos, que no solamente incluye desde la parte de productos de herbicidas, sino también otros productos que son de biosoluciones, e incluso estamos aumentando el desarrollo en sí de ese tipo de soluciones. Uh-huh. Después, lo que me habías preguntado, no sé si me olvidé de comentarte algo. No, hasta ahora bien. De todos modos, si te ocurre algo que quieras aportar que no esté en la pregunta, con gusto, ¿no? O sea, esto está bueno que el intercambio la verdad que está muy bueno. Y también, y dentro de este concepto que estoy tirando, me pareció muy bueno lo que nombrabas, las bandas de seguridad de los productos, que realmente trabajar con productos banda verde o banda azul en algún caso, como presentaste, la verdad que también está muy bueno para lo que queremos hacer del punto de vista de la sustentabilidad, ¿verdad? Sí, eso me olvidé de comentarte ahí, se me había ido. Actualmente estamos chequeando esto de la aplicación de un producto y los tipos de suelo y los diferentes cultivos de servicio de las diferentes regiones, porque no en todas las regiones se comportan de la misma manera los productos. Ajá. Algunos, y después hay que evaluarlos en varias campañas, porque, por ejemplo, esta campaña tenemos un ambiente muy seco, pero las campañas anteriores hubo neutro y hasta muy húmedo. Entonces, si vos te quedaste con esa imagen de que en un momento húmedo no te pasó nada, yo no te puedo asegurar que hoy en día vos, en el mismo momento y la misma dosis y el mismo tipo de suelo, el producto se va a comportar igual. Por eso hay que probar los productos, varias campañas para que esa variabilidad ambiental sea lo mínimo posible. Uh-huh. Está claro. Vamos a maíces tardíos. La pregunta es, en el caso de maíces tardíos y la curva de aparición de malezas más frecuentes, ¿cuál es el mejor momento de aplicación de Dynamic? ¿Puede ser aplicado como presiembra? ¿Llegamos con la residualidad al cultivo? En el caso de sí, vas a llegar con la residualidad del cultivo, y también hay que tener en cuenta que en un maíz tardío la tasa de crecimiento del cultivo es mayor, por lo cual va a cubrir más rápido el suelo, que lo que vos tenés que hacer es que esa captación de luz sea interceptada por el cultivo y tratar de que no te nazcan malezas en ese periodo. Depende de la zona, hay zonas donde hay un planteo de la aplicación de un producto residual antes, como puede ser el norte de la Argentina, donde de ahí empiezan a las primeras lluvias y se empiezan a hacer todo el banco de semillas. Entonces, muchas estrategias están planteadas sobre esos nacimientos y después vuelven a repetir un herbicida residual cercano a la siembra más tardía del maíz.
En el caso de las zonas más centrales, podría ser importante incluir un herbicida residual ahí en un momento anterior a la siembra del cultivo de maíz tardío, porque si no también vas a recaer en una aplicación de un producto de contacto antes de la siembra. Te puede pasar con rama negra. Entonces, si vos incluís una herramienta como Dynamic anteriormente y te estás cubriendo los últimos nacimientos de rama negra y también te cubrís los primeros nacimientos de Amaranthus y después vos podés irte a otro producto residual, es muy válido porque vas a estar reduciendo también los costos y la parte operativa, que creo es importante de resaltarlo, porque uno en ese momento, cuanto más días atrasás la siembra, más pérdida de rendimiento tenés. Entonces tenés que tener el lote libre y disponible para el momento justo, y más ahora que estamos pendientes de las lluvias. Si no te llueve durante un momento largo y de repente llueve, vos tenés que tener toda la máquina para sembrar y entrar al lote en tiempo y forma. Está claro. Otra pregunta. Pensando en los sistemas intensificados que se están proponiendo, donde habrá mayor volumen de residuos, ¿cómo ves el comportamiento frente a retención en rastrojo de los diferentes productos presentados? Algo dijiste en tu presentación de que había productos que no se retenían, pero bueno, la pregunta es muy general, así que adelante. Ahí lo que tenemos que ver de los productos es la solubilidad de los mismos. En el caso de lo que es tripsin para el cultivo de soja, gracias a su formulación que es ZC, es un SC con un microencapsulado, ahí lo que te está dando la seguridad es esa microcápsula que está formulada en India con altos estándares de calidad, que es lo que te hace que no se te degrade el pendimetalín. Que si uno piensa y dice el pendimetalín es una molécula que tiene sus años en la historia de los herbicidas, y anteriormente lo que se hacía era la incorporación del mismo para que no se degradara. Entonces, a lo que se hizo UPL fue hacer una tecnología, trabajar sobre la tecnología de la formulación para que ese producto no se degrade, y también porque gracias a la formulación de la combinación de microencapsulado con SC, no queda retenido el rastrojo porque no tiene aceites que hagan que se retenga más en los tejidos muertos. Del lado de Dynamic es un producto que tiene una solubilidad destacada frente a otros productos. Lo que lo hace es que le da esas propiedades de que no necesita tanta cantidad de precipitaciones para que pase de la barrera física, porque el rastrojo es una barrera física que necesita sortear el producto para ingresar a la matriz del suelo. Entonces, si uno mira la solubilidad del producto, cuanto mayor solubilidad tenga, menos milímetros va a necesitar para pasar esa capa. Si uno ve los usos del Dynamic, está posicionado también acá en Argentina para el uso en caña y en Brasil, y uno, si se pone a buscar un poco de información, ve que en ese tipo de cultivos se genera una capa muy grande de residuo por parte de la caña, y ahí es donde esta propiedad del producto resalta frente a muchos otros, y te da ese control que uno está necesitando. Entonces, si uno traslada esas características hacia unos planteos de intensificación de uso y mayor cantidad de rastrojo, el producto se va a comportar excelentemente. Está bien. Y bueno, y me dejas pensando por el otro lado. ¿Qué pasa cuando tenés muchas lluvias, que también suele pasar en estos años, también Niña, donde a lo mejor tenés lluvias torrenciales? ¿Qué pasa con el lavado? Y también te pongo otra pregunta a la cola, que es cómo trabajan estos productos en mezclas con otros productos. En lo que es las precipitaciones abundantes, ahí sí todos los productos van a tener cierta lixiviación hacia la parte por el perfil del suelo, que lo que uno trata de hacer es que estén dentro de los primeros centímetros del suelo, que es donde está la mayor cantidad de banco de semillas que necesitamos que haga su efecto herbicida. En ese sentido, todos van a tener una pérdida de residualidad frente a golpes de agua. Te estoy hablando de, no sé, 50, 60 o más milímetros en un mismo lapso de tiempo, un tiempo corto, como pasó hace unas campañas atrás. Lo que tiene este producto también, que al tener esa solubilidad destacada, también tiene movimiento capilar, que otros no los vas a encontrar a eso. Y como ingresa por raíz, podés llegar a tener... no vas a ver disminuida su residualidad, pero no va a ser tan marcada como en otros. Después,
Otra característica que ahí preguntabas. El tema de cómo funcionan mezclas. En mezclas, mira, ahí últimamente se están mezclando una cantidad de productos impresionantes. Y la verdad que la interacción dentro de cada producto y con cómo lo mezclas es un universo muy amplio. ¿Qué recomiendo yo o qué recomendamos desde la compañía? Primeramente que se comuniquen con nosotros para ver si la mezcla que están por realizar nosotros ya la testeamos, porque puede ser que tengas una gama muy amplia de glifosatos, que hay un montón, y no todos se comporten de la misma manera con un producto determinado, ¿no? Y después otra variable más son las calidades de agua que estamos usando, Claro. o el volumen de agua que estás usando para la aplicación. Lamentablemente, el aplicador quiere hacer mayor cantidad de superficie en menos tiempo, y ¿qué estamos haciendo? Disminuyendo el volumen de agua aplicada por hectárea. Y en una aplicación, por ejemplo, de 5 productos que se puede dar y se está dando últimamente porque se mezclan un montón de productos, hay muchos cortes de caldo. Porque esa interacción físico-química dentro de una concentración no sabe, porque las compañías no prueban todos los productos. Solamente prueban con cuando se hace posicionamiento de un producto, vos pensás, bueno, este producto va a ir acá y puede ser mezclado con este y este. Entonces, haces la prueba de esa. Pero después la realidad a nivel de campo es que el productor lo mezcla con una gama mucho más amplia. Y podés comunicarte con nosotros para ver si ya lo hicimos, o si no, algo muy simple es hacer una prueba a una escala menor ahí al lado de la máquina y ver por lo menos hasta la media hora qué sucede con esa mezcla, si se cae, si se separa, si directamente cuando ya los mezclás ya hay una interacción y hay sedimentos dentro del tubito que vos tengas. Creo que te puede ahorrar un dolor de cabeza muy grande hacer esa pruebita y tomarte un tiempo para probar los productos en la mezcla que estés haciendo. Seguro, eso como línea general, y lo mismo con el tema de la corrección de aguas, ¿verdad? Sí, las correcciones de agua muchas veces las pasás de alto, o incluso vos haces la corrección de agua, pero le decís al aplicador, corregí el agua y esperate 15 minutos para que, viste, se homogeneice y corrija bien el agua, ¿no? Que que secuestre los cationes. Y viene el aplicador y pone el corrector de agua arriba del tanque y ya se pone a poner los productos. Y entonces no te sirve de nada eso. Creo que hay que tomarse su tiempo porque pensamos mucho qué tenemos que aplicar, y después cuando lo vamos a hacer estamos fallando mucho. Y después, cuando hay una falla de eficacia, nosotros somos los primeros en enterarnos, y cuando haces el historial para atrás te das cuenta que estamos fallando en un montón de otros pasos que lo podríamos evitar tranquilamente. Sin duda. Te vuelvo con el tema del lavado, teniendo en cuenta también cosas que se me ocurren. Nosotros acá en Córdoba, que tenemos campos con pendientes, en el caso de productos que se puedan lixiviar, muchas veces nos pasó que terminaban en los bajos mayor concentración o mayor acumulación de productos aplicados. En el caso de que eso ocurra, ¿qué niveles de fitotoxicidad se pueden encontrar, o a partir de cuándo puede llegar a haber problemas de fitotoxicidad si llegaran a lavarse? Creo que tiene que ser una cuestión tiene que haber mucho escurrimiento superficial, más que nada, porque vas a arrastrar partículas de superficial con mucho producto hacia los bajos. En ese sentido, Dynamic tiene un movimiento más vertical en el suelo, no tan horizontal como lo puede tener otro producto que tenga una KOC mucho más alta, que ahí sí va a estar retenido en la parte coloidal del suelo. Pero tiene que ser una situación muy extrema en ese caso. En ese sentido, si me decís si te hicimos pruebas o tenemos experiencias, la verdad que no hemos escuchado ese tipo de cuestiones. Te estoy dando mi pensamiento y cómo lo relaciono con las propiedades de los productos, que puede ser válido. Está bien. Digo, acá a nosotros nos pasó, y lo que pasaba por ahí era que se iba al lote con otro destino y aplicabas productos, digamos, preemergentes de soja, y se iban a un lote de maíz, y después tenías problemas con los no nacimientos de maíz, bueno, ese tipo de problemas supimos tener. Creo que no es lo ideal que se te escurra el agua, que se te erosione el suelo y que se te lleve el rastrojo, porque cuando pasa eso, eso es lo que pasa. Pero bueno, en campos con pendientes a veces convivimos con esos problemas. Y después vas a tener que también tener en cuenta que la susceptibilidad que tenga el cultivo ese que te esté dañando con el producto que tengas, porque
por ejemplo, si se te va una LS, como vos bien decías, a un cultivo de maíz, y es muy probable que tenga mucha cantidad de fito. Eso va a depender también del producto en cuestión, si afecta o no los demás cultivos que vos tengas dentro de tu campo. Está bien. Otra pregunta que ha llegado, creo que yo me adelanté un poco con la respuesta, pero vos que estás en la cocina de una empresa importante, a lo mejor tenés algo para adelantar, es qué sabes de nuevas moléculas y si llegara a haber nuevas, ¿cuándo hay que esperar el lanzamiento de ellas? No, no te rías. Es serio la pregunta. Sí, sí. No, me río porque siempre estamos muy ansiosos de lo que va a venir y la verdad es que hay que trabajar muchísimo con lo que tenemos y cómo lo estamos usando también. Pero sí, hay cosas nuevas que están por venir, no solamente de la parte de control químico, sino que también se está trabajando en otras líneas, en la interacción de la parte química con la parte biológica, que creo que eso es lo más interesante que pude ver hacia afuera de las nuevas líneas de trabajo. Y actualmente UPL ha desarrollado un nuevo centro de investigación en Estados Unidos que tiene todas esas líneas nuevas de trabajo de cómo podemos tomar cosas de la naturaleza y empezar a incluirlas dentro de lo que es control de malezas, control de plagas, control de enfermedades y tratar de empezar a reducir ese impacto ambiental que muchos hablan de que estamos generando hacia el mundo. Se están empezando a ver esas nuevas ramas de trabajo que la verdad que son muy interesantes. Qué bueno, qué bueno. Digamos que para el título de la charla o el tema de la charla, esta pregunta no entraría, es como que ya te estoy sacando de tema, pero bueno, podés decir que la bolilla esta no la estudiaste. La pregunta es, ¿qué puedes contar de Celebrate para girasol? De Celebrate para girasol. Para lo que es control de gramíneas vas a poder tener muy buen control de cloris. En el caso de que tengas problemas, no sé, se me viene a la cabeza una zona de la pampa con algunos problemas de cloris. Sabemos que los FOP se destacan dentro del control S. Y después vas a tener contundencia de control en lo que es toda la parte de gramíneas. O sea, no es una limitante el cultivo de girasol, digamos, para el uso del producto. Bien, está bien. Bueno, Alejandro, yo no tengo más preguntas que hayan llegado por ahora. La verdad que muy interesante y vuelvo a decir, muy, muy estratégico el uso de cada producto. Ojalá fuese, o sea, siempre tenemos el marco ideal para movernos, ya sea desde que comenzás a planificar hasta que realmente lo llevas a ejecutar. Hay muchos trabajos que los hacemos con contratistas y como dijiste vos recién, el contratista muchas veces tiene otros objetivos que nosotros como técnicos, como productores en el campo y muchas veces erramos, no por querer hacerlo a propósito, pero sí porque a lo mejor no tenemos tan claro el tema de momento oportuno para hacer las cosas y cuándo. Más con estas condiciones climáticas que cuando comience a llover todo se va a amontonar, va a ser una explosión de nacimientos, seguramente vamos a seguir con vientos, con malas condiciones para aplicar y bueno, todo eso sabemos muy bien que son los problemas que nos enfrentamos para hacer las cosas de manera óptima. Así que, pero bueno, te agradezco muchísimo la presentación, creo que fue muy buena. Realmente la posibilidad de las herramientas que nos traen nos ayudan mucho, así que te dejo los últimos minutos si quieres hacer un cierre o mandar un mensaje final, todo tuyo. Los invito a seguir participando de todo este congreso de APRESID y si tienen algún momento a acercarse al stand de UPL para conocer todas las herramientas que tenemos dentro de nuestro portfolio, no solamente de la parte de control de malezas, sino también en toda la parte de control de enfermedades, que actualmente se ha lanzado al mercado Tridium, que es un producto que tiene dentro de su composición a Mancozeb y es algo más que importante y para el control de las resistencias o disminuir las resistencias dentro del cultivo de trigo. Hablamos mucho siempre de resistencia en malezas, pero el panorama dentro de enfermedades en trigo es complejo y como siempre UPL está tratando de liderar el manejo de resistencias a nivel global. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Y bueno, la invitación la hiciste vos, yo también invito a los asistentes por un lado agradecerles que nos hayan acompañado y por otro lado invitarlos a que nos acompañen el día de mañana.
Muchas gracias.